Buenos días, señoritas alumnas, caballeros alumnos del aula 34. Empezamos nuestra clase correspondiente a la semana 18, cuyo tema es, como ven en la diapositiva, Mario Vargas Llosa, dentro de la narrativa contemporánea del siglo XX, con todas las novedades que significó el boom, ¿no es cierto? El movimiento que integraron él y otros tres grandes: Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano; Julio Cortázar, argentino; y Carlos Fuentes, de México. Fueron los cuatro grandes del boom. Bueno, pues, y nos detendremos en la obra Basta, Basta con V, es abundante, ¿verdad? Ellos lo saben, pero ustedes, pero hago la aclaración, de Mario Vargas Llosa. Nos detendremos de sus mejores novelas, Conversación en la Catedral. He aquí los contenidos didácticamente estructurados. Mario Vargas Llosa, característica de su narrativa, algunos rasgos brevemente de su biografía. La ciudad y los perros, que también vamos a dar una mirada rápida. Y finalmente, Conversación en la Catedral. Esta es la última clase de desarrollo programático, alumnas y alumnos, pero la próxima semana tenemos todavía una semana 19 con repaso, exclusivamente para hacer repaso. Veamos, pues, Mario Vargas Llosa, de una familia arequipeña, nació en 1936 en Arequipa, y como todos sabemos, está vigente, vive, goza de buena salud y permanentemente produce y publica con la misma intensidad con que lo ha hecho siempre. Nació en Arequipa, entonces estudió inicialmente, los primeros años, una vez que se trasladó la familia a Lima, en el colegio Leoncio Prado. Lo cual para él fue una experiencia traumática, ¿no? No se acopló al régimen educativo, además que eso era hasta ahora, porque subsisten los colegios militares, no sé si ustedes lo saben, pero hay acá este colegio que sigue funcionando, en Trujillo también, no recuerdo el nombre, y en Arequipa, el colegio militar Francisco Bolognesi también sigue funcionando, lo cual no está bien porque los militares se preparan para otra cosa, no para, perdón, no para educar. Entonces encontró situaciones bastante fuera de lo normal en un colegio, en una institución educativa, el adolescente Mario Vargas Llosa, y por eso digo que fue una experiencia traumática, que lo marcó, pero que a la larga le sirvió de motivación para su primera novela, para la novela La ciudad y los perros. ¿Qué es lo que él experimentó como algo negativo, traumático? El dolor, el engaño, el abuso, la prepotencia, el mal, la violencia, repito, la farsa. La farsa significa el engaño, ¿no es cierto? Bueno, pues luego concluyó la secundaria en un colegio privado e ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hizo su carrera completa de humanidades. Y muy pronto comenzó a publicar primero libros de cuentos. El primer libro que publicó en el año 59 fue Los Jefes, libro de cuentos. Y muy pronto habría de obtener reconocimiento. Si bien es cierto que para publicar La ciudad de los perros, la primera novela, no le fue fácil, porque intentó de una y otra forma en una y otra editorial y todos le rechazaban esta novela. Sin embargo, al final, con ayuda de algunas personas de fuera, logró que se le publicara La ciudad de los perros, con lo cual se hizo conocido y fue una novela que impactó y que tuvo una gran acogida.
Se vivía un gobierno militar, una dictadura en ese entonces, y en el Perú fue prohibida la circulación. Es decir, incluso hubo una quema de libros, de ejemplares, pero siguió circulando en los países vecinos de Hispanoamérica y de Europa, y muy pronto ganó fama. Eso explica que pronto obtuvo premios de reconocimiento, el premio Cervantes, que es el premio más importante de España, Príncipe de Asturias también es otro premio importante, el premio Biblioteca Breve, el premio Rómulo Gallegos, que es un premio de Venezuela, también bastante prestigioso. Y finalmente, como ustedes sabrán, en el 2010 se le confirió el Nobel de Literatura. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y también de la Real Academia Española de la Lengua. San Marcos, nuestra universidad y alma mater de Vargas Llosa, le otorgó un doctorado honoris causa en el año 2001. El año 2001. Está también acá lo que acabo de decirles, está consignado en forma sucinta acá en esta diapositiva. Y tiene ahí la foto de algunas de las carátulas de la ciudad de los perros, conversación en la catedral, la Casa Verde, la guerra del fin del mundo y la fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela que se basa en las dictaduras, concretamente en una dictadura que vivieron en República Dominicana. El dictador se llamaba Rafael Trujillo y la gente lo odiaba. Este hombre se mantuvo por más de 20 años, si no me equivoco, en el gobierno dictatorial de esta hermana República Dominicana, y era odiado por la gente, como ocurre siempre con los dictadores, por la población, y tenía ese apodo, el chivo, le llamaban así, el chivo. Por eso es que Vargas Llosa puso como título a esta novela La fiesta del chivo. Es una excelente novela que le demandó a él un trabajo de investigación, de estar allá en dicho país para documentarse, y en mi opinión, por lo menos, es una excelente novela. Bueno, pues, pero claro, él ha publicado mucho más, demoraríamos en detallar cada una de las novelas. Es uno de los escritores, yo me afirmo que es el escritor más prolífico en lengua castellana del siglo XX, del siglo XX y XXI, de lo que llevamos del XXI. La ciudad de los perros del año 63, La Casa Verde del año 66, 1966, siglo XX desde luego. Los cachorros, 1967. Conversación en la Catedral de 1969, ¿no? También estábamos en otra dictadura en el 69. Pero la novela Conversación en la Catedral versa sobre la dictadura de Odría de los años 50. La semana pasada hemos hablado de la generación del 50 en narrativa breve, en cuentística, ¿no es cierto? Ribeiro, el mejor de los narradores de la generación del 50, y les decía que casi todos desarrollaron su obra, la generación del 50, siendo jóvenes durante la dictadura de Odría de los años 50. Pues bien, Mario Vargas Llosa es posterior, ¿no? Es de una generación posterior, pero esta novela la ambienta también en el gobierno de Odría. Y vamos a detenernos un poco a hablar de eso cuando lleguemos a este punto. Termino de mencionar, creo que ya lo dije, La Guerra del Fin del Mundo, publicada en 1981, La Fiesta del Chivo en el año 2000, Travesura de la Niña Mala en el año 2006, Cinco Esquinas en el año 2016 y otras más. También ha publicado una buena cantidad de ensayos o estudios literarios. Por ejemplo, ha estudiado la obra de Gabriel García Márquez y ha publicado un libro con el título de García Márquez, Historia de un deicidio. La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, es un estudio de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, el francés. La verdad de las mentiras, otro libro de ensayos. La utopía arcaica, que es un estudio, el libro La utopía arcaica es un estudio de la obra de Arguedas,
El título completo es La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. En el año 96 fue publicado este libro. Luego, Bases para una interpretación de Darío, obviamente sobre la obra poética de Rubén Darío, el año 2001. 2008 publicó El viaje a la ficción, un libro de ensayos también de temas diversos. Y La llamada de la tribu en el año 2018, no hace mucho, poco antes de la pandemia. En teatro publicó La señorita de Tacna, una obra de teatro del año 81, Katy y el hipopótamo en el año 83, La chunga en 1986 y Cuentos de la peste en el año 2015, que nada tiene que ver con la pandemia actual porque es del año 15, de 2015. Nadie sospechaba que se avecinaba una peste, porque esto es una peste también, ¿no? La pandemia. Un libro de memoria que lo publicó con bastante anticipación, porque generalmente los escritores publican un libro de memoria cuando calculan que están ya al final de sus vidas y de su producción. Él publicó este libro de memorias en 1993, hace bastante tiempo, El pez en el agua. Y también crónicas, que son recopilaciones de sus artículos, porque él publica permanentemente artículos para periódicos y revistas de diferentes países. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos entonces a las características de la narrativa de Mario Vargas Llosa. Hay un cierto realismo, o un marcado, he dicho mal, un cierto realismo no, un marcado realismo. Tanto es así que, como les he comentado, la conversación en la catedral tiene que ver con la problemática social y económica y política del Perú de los 50 durante una dictadura, la dictadura de Odría. La ciudad de los perros tiene que ver con ese sistema educativo equívoco en manos de militares, que le tocó sufrir a él mismo, ¿no es cierto? La fiesta del Chibur de República Dominicana tiene que ver con la realidad política y social de diferentes, en este caso de República Dominicana, pero que sirve como paradigma para toda la dictadura. Eso le da entonces un tono realista. La novelística de Vargas Llosa es marcadamente realista. En segundo lugar, para seguir el orden de la diapositiva, él emplea una narración bastante objetiva, ¿no? El estilo se basa en una narración, en una forma de contar las cosas que captamos enseguida a los lectores que hay objetividad. Eso no quiere decir que las cosas que cuentas, si están basadas en la realidad, nos presenten tal cual sucedieron los hechos. El escritor tiene toda la libertad de alterarlos, de variarlos, de combinar realidad con ficción, ¿no es cierto? Pero el punto de partida es siempre realista en este caso. Lo decimos que es de la segunda característica importante. Objetividad que va de la mano con el realismo. No utiliza el narrador omnisciente, que es el narrador tradicional, ¿no es cierto? Que cuenta, es un ente que cuenta los hechos desde fuera. Conoce todo, pero cuenta desde fuera, no participa no es su protagonista. Él deja esa técnica y utiliza más bien la técnica del narrador protagonista. En La ciudad y los perros cuentan la historia varios de los muchachos, de los cadetes, de los escolares de ese colegio, de manera que no utiliza pues la omnisciencia, sino en algunos pasajes muy breves. Predominantemente utiliza el narrador personaje, el narrador protagonista. Otra característica tercera, él es un asimilador y un innovador de las técnicas modernas del relato, ¿no? Utiliza las técnicas nuevas del siglo XX, pero les da un toque muy suyo, muy particular. Cuarta característica, la obra de Vargas Llosa transita por varios tipos de lenguaje, es decir, tiene la habilidad de presentarnos diversidad de personajes. Y si hay diversidad de personajes, es obvio que tiene que mostrarlos o presentarlos con distintos lenguajes, ¿no es cierto?
el lenguaje humorístico, el lenguaje de la parodia, el lenguaje sociológico, sociológico y psicológico también. El lenguaje político, la jerga política incluso, el, el, el lenguaje liberador, que podríamos decir que tiene un cierto cariz de psicoanalítico, un lenguaje por el cual los personajes liberan sus conflictos. Pues bien, la suma de estos lenguajes define el particular estilo de Mario Vargas Llosa. Por otro lado, hay que decir también como una característica que la poética de Vargas Llosa está basada en la teoría de la invención de una realidad imaginada, que de alguna manera ya les explicaba al empezar. ¿Es cierto? Él parte de hechos reales, pero les da su propia interpretación, los convierte en una ficción que se ha dado en denominar realidad imaginada. ¿Es cierto? Por ejemplo, él suele hablar a menudo de la verdad de las mentiras, ¿no? Para dar a entender que los hechos que él toma puede convertirlos en verdades fidedignas o puede convertirlos en mentiras y contraponerlos a una verdad de ficción, ¿es cierto? Que no es la real. En fin, maneja pues la ficción literaria con una gran maestría, Yo creo que el premio Nobel le ha sido otorgado con gran justicia. Yo no soy experto, porque les cuento a alumnos que los profesores de literatura nos especializamos en determinado autor o en determinados autores, ¿no es cierto? Pues bien, en el Perú hay muchos profesores, incluso amigos míos, que son notables especialistas en Vargas Llosa, en la obra. Yo no lo soy, no he estudiado detenidamente, no he hecho ningún estudio sobre Vargas Llosa. Sin embargo, es natural que yo conozca la obra y puedo decir que lo que acabo de señalar para ustedes, que el Nobel le fue conferido con mucha justicia, se hizo honor a su obra, que no solo es abundante, sino de gran calidad. Finalmente, entonces, como una característica más, la novela total está presente, y acá lo tienen en la diapositiva como última característica también. Creo haberles hablado cuando tocamos el Quijote y Cervantes de la novela total. La novela total ha sido, yo me imagino, en todas las épocas una aspiración de los escritores. ¿Qué cosa es la novela total? Poner en una obra, en una novela, todo lo que concierne a la condición humana. Y pues bien, en el Quijote encontramos todas las situaciones por las cuales aparecen, por las cuales atraviesan o tienen que enfrentar las personas humanas, ¿no? Nos encontramos retratados en alguna parte o en varias partes de la abundantísima cantidad de situaciones que contiene el Quijote, ¿es cierto? En sus dos tomos, en sus dos partes. No son dos tomos, sino dos partes. La primera parte de 1505 y la segunda, perdón, de 1605 y la segunda de 1615. El que más se aproximó a la novela total entonces es Cervantes con el Quijote. Pero Mario Vargas Llosa también hace un intento bastante exitoso de aproximarse a ese ideal, ¿no? Quizás no en una sola de sus novelas, sino en varias, consigue retratar la condición humana en sus diferentes facetas. Eso significa la novela total. Bueno, pues dicho esto, veamos La ciudad y los perros. El argumento. Ya les dije, ¿no? Que es autobiográfica, porque a él su padre, un poco que lo obligó contra la voluntad del niño, era un niño, un adolescente, y de la madre también, lo puso a este colegio militar. Pero vamos al argumento. A instancias del Jaguar, que es el líder de una pandilla de un grupo que se llamó así el grupo, era una pandilla dentro del colegio de cadetes, él era el más fuerte, el de mayor carácter, físicamente también era el más fuerte, este muchacho. Todos son nombrados por sus apodos, sus apelativos, si bien es cierto que también salen sus nombres.
Pues bien, el jaguar, que es el líder de la pandilla, decide que deben robar el examen de química. Es un examen muy difícil y entonces por sorteo le corresponderá al cadete Cava, ahí se sale el apellido, robar el examen de química y que él se va a encargar, el jaguar, de repartirles a los miembros de su grupo y de vender el examen a otros. Pues bien, hay otro cadete, amigo del poeta, denominado con un apelativo del esclavo. El esclavo es el único que vio, que no formaba parte del grupo, y vio por casualidad cómo entró por una ventana y salió luego de robar el examen. O sea, era el único testigo ajeno al grupo. El delito no se descubre sino hasta mucho tiempo después. La situación paradójica y que tiene que ver con el honor, como lo ha señalado más de un crítico literario, al que responden los cadetes en este colegio militar, les impone el silencio. Es un código de honor, deben callar. Nadie debe hablar sobre ciertos hechos. Al fin de una serie de situaciones, el esclavo denuncia el robo. Y lo diré, porque lo digo rápidamente. El esclavo tenía mala suerte y siempre lo castigaban. El castigo consistía en salir el fin de semana. Entonces él tenía pues desesperación por salir, obviamente, a su casa, a ver a su familia, y particularmente a ver a una noviecita que ya había conocido. Si bien es cierto que novia no era propiamente, porque nunca le había dicho estoy enamorado de ti, pero la había visto un par de veces y estaba prendado de ella, ¿no? Entonces eso es lo que más lo desespera, y entonces para lograr que le den salida, él cuenta a los jefes del colegio quién fue el que robó el examen de química. La investigación que se produce, que se inicia a partir de ello, deja al descubierto mucho más que el simple robo del examen. Posteriormente, mientras los cadetes están en maniobras, ¿no? De que cuando en cuando los llevaban, y eso también es un contrasentido, porque ellos no se preparaban ahí para la guerra, sino estaban estudiando, era un colegio. Sin embargo, los llevaban a maniobras fuera del colegio, a practicar manejo de armas. Y en esta situación, en el campo, durante las maniobras, el esclavo, el cadete Arana, el que había delatado al autor del robo, muere. Un tiro casual de alguno de sus compañeros lo impacta por detrás y muere, cae muerto en él. Si bien es cierto que el asesino es de alguna manera señalado por el poeta, Alberto, o el poeta, las autoridades militares deciden que en vista de lo que ha quedado descubierto, lo mejor es aparentar que fue un accidente muy casual, muy lamentable, y convence de eso a la familia, a los padres del muchacho que vienen naturalmente, y aceptan la mentira, ¿no? La farsa. Esta ficción, este hecho de ficción, reemplaza a la verdad violenta de los 3 años que pasan estos cadetes, ¿no? Porque estos colegios funcionan solamente de tercero a quinto de secundaria. Pues bien, por insistir mucho después, ya casi al final de la obra, nuevamente el poeta insiste en que debe investigarse la muerte del esclavo, y finalmente los jefes, el propio director del colegio lo recrimina, le dice, usted no vuelve a hablar de esto, o de lo contrario lo expulsamos, lo amenaza, y ya ese es un hecho cerrado, nadie tiene por qué hablar del asunto. Lo amonestan. Y al teniente, los tenientes eran una especie de auxiliares, de tutores de cada aula. En el caso de ellos era Gamboa. Gamboa un poco que le ayudó al poeta para que declarase lo que quería declarar. Entonces a Gamboa también lo castigan, lo envían a Puno, y ahí va terminando la novela, cuando casi es un destierro, es un destacamento militar en las alturas de Puno, pues donde hace muchísimo frío, a gran altura, fue como castigo. Finalmente los cadetes, que habían aprendido su lección de sobrevivencia a golpes, podríamos decir, ¿no es cierto? Golpes en sentido metafórico, se reincorporan a la sociedad
¿no? Y la vida sigue su curso, y ya se convierten en adultos. Hay un apéndice al final y en el cual encontramos que el jaguar se ha convertido en una persona de bien, como suele decir esa frase tan trillada, una persona de bien. Ha conseguido un trabajo en un banco, se ha casado con una joven que resulta ser Teresita, aquella chica de la cual se había enamorado el esclavo. Y también se enamoró el poeta, ¿no? Finalmente, Teresita no se quedó con ninguno de los dos porque el esclavo murió, sino con quien menos se pensaba, con el jaguar. Eh, bueno, pues esta es la historia de la ciudad y los perros. ¿Cuál es el tema? Desde luego, continúa, si quieren tomarle foto, el argumento es bastante sintético en estos recuadros. Primera lámina, segunda lámina. Esta foto es de una película que se hizo, una película bastante buena, basada en una película peruana, sobre la ciudad de los perros. Estos dos actores, este es el poeta y este es el jaguar. No sé ahora los nombres de los actores de ese entonces, hace muchos años que se hizo esta película, bastante buena y los actores bastante bien, tuvieron un buen desempeño en estos roles. Bien, esta es la segunda lámina del argumento. El tema principal, desde luego, es el sistema autoritario de enseñanza militar, de pedagogía militar, lo cual es un contrasentido, ¿no es cierto? Repito lo que dije al empezar, los militares no se preparan para pedagogos, ellos se preparan para acciones militares, para la guerra, si se llegara a presentar. Y otros temas, la pandilla juvenil como síntoma de la rebeldía propia de esa edad, ¿no? De la adolescencia y de la juventud. Es un tema importante también, complementario. El robo como otra forma de violencia, ¿no? Porque en realidad roban el examen, desde luego, porque tenían temor a no aprobar ese curso, que era difícil para ellos. Pero también es una manera de mostrarse violento, ¿no? De retar a la autoridad de estos jefes militares, de estos maestros, vamos a decir, estos profesores, entre comillas, que no son profesores, ¿cierto? Que están haciendo el papel de profesores sin serlo, son violentos, y entonces estos chicos responden también con violencia. Robar el examen es una manera de violencia, y hay un tema complementario. El robo como una forma de violencia. El machismo, ¿no? Un machismo desbordado, excesivo, que más bien anula la parte afectiva del ser humano. Es decir, me refiero a que los varones, los hombres, igual que las mujeres, tenemos un mundo de afectividad, ¿no es cierto? Que lo normal es demostrarlo. Pero ahí se enseñan una especie de dogmas bastante absurdos, ¿no? Como síntoma del machismo. Un hombre no debe manifestar, jamás debe decir te quiero, o cosas por el estilo. Deben prácticamente anular la afectividad. Es decir, un machismo mal entendido. Ni qué decir de que el hombre debe ser fuerte, que debe ser valiente, no debe llorar y cosas así por el estilo. La agresividad como método de subsistencia, ¿no? Se quiere subsistir y eso lo aprenden y lo practica casi todo, ¿no es cierto? No hay remedio. Si quieres salir a flote dentro de este mundo tan violento que es el internado, porque estos colegios funcionan como internado, ahí viven. Hay que aprender a ser agresivo también, que ese es otro tema. Y los rituales de la adolescencia, entre ellos un cierto ritual de sexualidad, de iniciación sexual. En el colegio, en el patio del fondo, había un kiosco de un japonés, un descendiente de Asia, de las etnias que vinieron al Perú, del Asia. Le llamaban el injerto, era el dueño del kiosco. Este hombre era un hombre bastante inmoral, porque a escondidas les vendía cigarros, que estaba prohibido, y les vendía pisco, ¿no? Los que quedaban castigados los fines de semana iban a matar el tiempo ahí en el kiosco, tenía un ambiente en la parte de atrás bastante oculto, y ahí se reunían, y este hombre, por vender, por ganar dinero, les permitía tomar el pisco y
llevar a cabo ciertos rituales, ciertos juegos sexuales, ¿no es cierto?, que a nadie deberían espantar, pero estimulados por un hombre adulto, como era el dueño del kiosco, entonces ya se convertían casi en, en patología sexual, ¿no es cierto? Pero bueno, no, tampoco era nada del otro mundo. Eh, a eso se refiere lo que está puesto acá como rituales de la adolescencia. Mis colegas han tenido un poco de pudor y nos lo han dicho explícitamente. ¿Qué rituales son esos? Rituales sexuales, de connotación sexual. El racismo o menosprecio de otros grupos étnicos. El serrano, a uno de ellos su apodo era el serrano. Cava justamente era el serrano. ¿No? Y dicho con menosprecio, en tono peyorativo. Es un tema también importante complementar. Y la discriminación o el clasismo por diferencias de clases, ¿no es cierto? Porque ahí había chicos de buenas familias, en el sentido de familias económicamente acomodadas o pudientes, y había otros que, por ejemplo, el jaguar provenía de un hogar disfuncional. Solamente tenía madre, no aparece su padre en ningún momento, nunca se sabe quién fue su padre, y era pobre, ¿no? De un hogar pobre. Entonces hay diferencias de clase por el factor social. Bueno, pues dicho esto, podemos concluir a manera de comentario diciendo que el colegio militar aparece en esta novela como el reino de la agresividad y del machismo mal entendidos, mal administrados, para demostrar un concepto de hombría, un concepto equivocado de hombría, ¿verdad? La agresión y otras formas de comportamiento constituyen exigencias para estos chicos, para estos adolescentes, en un contexto bastante hostil, que es el internado del colegio militar. Bueno, pues es un contenido, una temática diversa, muy interesante, de la cual casi nadie habla, ¿no? Entonces esa novela fue bastante revolucionaria desde ese punto de vista cuando se publicó, ¿no? Un novelista puso al descubierto tópicos de los cuales deberían hablar los psicólogos, los maestros, y nadie se atreve por pudor, ¿verdad? Por un pudor mal entendido. Bien. Pero, claro, la calidad también, la calidad literaria es indiscutible, a pesar de ser el primer libro y su autor era aún bastante joven. Conversación en la catedral. Es una novela mayor, más extensa y mucho más interesante. Desde luego, primero veamos el argumento y luego explicaremos este esquema que se les ha puesto acá, porque la trama es algo intrincada en la historia que se cuenta del Perú de los años 50, durante la dictadura de Odría. El argumento, entonces, alumnas y alumnos, luego de muchos años, Santiago Zavala, llamado Zabalita en la novela, de casualidad, un día caminando por la calle, por el centro de Lima, se encuentra con Ambrosio, que ha sido un antiguo chofer de su padre, de su familia. Él pertenece a una familia acomodada, un señor de los pocos ricos que había en el Perú en ese entonces, pero desengañado de la conducta de su padre y de su familia en general, se va a vivir solo, Santiago Zavala, y vive pues con ciertas limitaciones, pero prefiere eso, ¿no? A pesar de tener una familia acomodada. Pues bien, se encuentra con Ambrosio, que ha sido años atrás chofer de su familia, de su padre particularmente, y van a conversar, ¿no? Él especialmente, Zavala tiene necesidad de que le cuente cosas, porque él ahora ya es un hombre adulto, pero cuando sirvió en su casa el tal Ambrosio, él era un niño, un adolescente, y hay ciertos vacíos, necesita que le cuente que le aclare algunas cosas, y se dirigen a un bar que quedaba pasando al final de la avenida Tacna, no sé si ustedes ubican, yendo de acá de sur a norte,
por la avenida Tacna. El puente se llama, ¿cómo se llama el puente este? Uh, Puente Santa Rosa creo que se llama. Y al lado derecho del puente, antes del río, ahí quedaba el bar llamado, no tenía nombre, sino que los comensales, los parroquianos, quienes asistían a tomar allá sus tragos, le pusieron como nombre La Catedral, porque el frontis de este local tenía una especie de, tenía la forma de las fachadas de las iglesias, ¿no? Alguna similitud, una ligera similitud, y entonces le chantaron el nombre de La Catedral. Allá se dirigen y transcurren varias horas tomando cerveza. Aparentemente no se emborrachan, toman seguramente poco. Lo importante para ellos era conversar. Pues bien, Zabalita desea preguntarle, como les he dicho, sobre la verdad de un suceso en el cual tuvo que ver un suceso de connotaciones políticas y sociales del país, y en el cual tuvo que ver su padre, don Fermín Zavala. Sobre todo ese asunto quiere que le aclare, que le cuente Ambrosio. A lo largo de la conversación van tejiéndose los pormenores de la vida de Zavala, ¿no es cierto?, de Zabalita, su rechazo a la hipocresía moral de su entorno, lo que les acabo de decir, ¿no? La razón por la cual él se retiró de su familia y se fue a vivir solo y a ganarse la vida por sí mismo. Todo lo que tiene que ver con ese entorno social. La relación conflictiva que tuvo con su padre. Nunca tuvo una buena relación con el padre. Y este, a su vez, el papá, don Fermín Zavala, era amigo, aliado del régimen dictatorial de Odría, ¿no? Los ricos del Perú eran, pues, amigos del gobierno porque les convenía que el gobierno gobernara protegiendo los intereses de sus empresas, de sus negocios. También su ingreso a San Marcos, Zavala ingresó a estudiar a San Marcos, y su periodo de militante, militó en el Partido Comunista, siendo estudiante de San Marcos. Toda esa situación de su vida tiene una razón de ser en la relación conflictiva con su padre, en cuyo aspecto tiene algunos enigmas que este tal Ambrosio le va a ir aclarando en esta larga conversación. Hablan desde luego de Odría y hablan del régimen vertical, como son siempre las dictaduras, ¿no es cierto?, autocrático. Había un ministro, no se llamaba ministro del Interior como ahora, era el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno era un tal Bermúdez, Cayo Bermúdez, que le llamaban Cayo Mierda, como una forma, como un apodo despectivo. La gente, la población no encontraba otra forma que poniéndoles apodos de este tipo. Miren ustedes qué fuerte el apodo que le pusieron a este ministro de Gobierno, o sea, ministro del Interior, Cayo Mierda, su apellido era Bermúdez. El hombre de confianza, era el hombre de confianza de Odría, de la dictadura, que se encargaba del espionaje, de la persecución, del encarcelamiento, de la deportación de estudiantes y de obreros que se atrevían a hacer algunas manifestaciones. Generalmente eran militantes o simpatizantes del Partido Comunista o del Partido Aprista, que como ya hemos mencionado, se había creado en 1930. Cayo Mierda o Cayo Bermúdez es el hombre que todo lo controla en el país, incluso se encarga de desbaratar intentos de rebelión o de golpe de Estado para derribar al gobierno. Ninguno de sus intentos llegó a triunfar. También de controlar las cuestiones económicas, las cuestiones del poder que colocaron a Odría en el gobierno y lo mantuvieron durante 8 años. Pues bien, durante la dictadura, Fermín Zavala, el padre de Zabalita, había hecho negocios con este tal Cayo Bermúdez o Cayo Mierda, y esto decepcionó, este hecho en particular y otros más, decepcionan al hijo, a Santiago, a Zabalita, y como reitero, por esta y otras razones se marchó de casa,
abandonó la universidad y se dedicó a trabajar como periodista en el diario La Crónica. Ya no existe ese diario, pero existió por muchos años. Luego vendrá la rebelión de Arequipa de 1955, que será el inicio del fin del régimen Odría. Miren, usted, es irónico que para tomar el poder en el año 48 Odría y derribó al gobierno constitucional del doctor José Luis Bustamante y Rivera, como lo mencioné en la clase de la semana pasada, hizo su revolución, su rebelión en Arequipa, que triunfó, fue exitosa y derribó al gobierno constitucional. Y mire, y el final de su dictadura también tuvo su origen en Arequipa, una rebelión en Arequipa en el año 55, que fue el inicio del fin. Por lo pronto lograron los rebeldes que cayera este ministro tan odiado, el tal Cayo Bermúdez. Y en medio de las investigaciones, como periodista a Santiago Zabalita, le tocó escuchar la versión de que su padre había estado involucrado en el asesinato de una mujer llamada La Musa, ¿no? Que era una prostituta que cumplía el rol de amante de Cayo Bermúdez. Y debido a que ella sabía secretos, encuentros sexuales entre don Fermín Zavala, su padre, y el chofer. Esas cosas existen también, no hay por qué espantarnos. Ese tipo de situaciones también existe. Él sabía algo, sospechaba algo, y pues acá Ambrosio le confirma, ¿no es cierto? Esa faceta íntima de su padre, de don Fermín. La única que sabía de esto, y secretos del gobierno también, era esta mujer que misteriosamente fue asesinada, La Musa. Estos hechos ya van marcando el deterioro del gobierno, del poder de Odría, y al final Santiago le pregunta a Ambrosio, el asesino de La Musa, sobre quién podría haber sido el asesino de La Musa, y le pregunta acerca de la relación de su padre con aquel crimen. También sospecha él que su padre pudo tener alguna relación, pero Ambrosio se despide, se separan, se despiden amigablemente, como se habían encontrado y fueron a beber unas cervezas, sin darle respuesta. No le responde a esta pregunta. Esa pregunta queda entonces flotando. Si el padre de don Fermín tuvo algo que ver con la muerte de La Musa. Ahí lo tienen, ¿no? Acá lo tienen esquematizado. Santiago Zabalita se encuentra con Ambrosio, van al bar la catedral. Zabalita desea preguntarle sobre la muerte de esta mujer que acabo de mencionar, La Musa, y sobre en qué hechos había tenido participación su padre, tan amigo del gobierno de Odría. Ambrosio, por su parte, le conversa y le da una serie de información, pero la que hemos dicho relacionada con la muerte de esa mujer, no, y se marcha sin responderle esa última pregunta. A lo largo de la conversación se irán tejiendo los pormenores de la vida de Santiago, de su propia vida, ¿no? Que él quería que se esclareciera, y en eso lo ayuda la conversación con Ambrosio. Rechazo a la hipocresía moral, ya hemos hablado de eso, ¿no? Está en este recuadro, ¿no? Su experiencia estudiantil inconclusa en San Marcos, su experiencia en grupos de extrema, como el comunismo, y finalmente recaló en el periodismo. Los negocios de don Fermín, nada santo, su relación con el poder, particularmente con el ministro Cayo Bermúdez y con la dictadura de Odría. Él, por su condición de periodista, pues no tiene oportunidad de enterarse de algunas cosas, pero no de todas. Por eso es que le sirve mucho el encuentro con Ambrosio, Zabalita y Ambrosio. He ahí la trama. La trama bastante compleja. Esta es una de las mejores novelas. Cuando tengan tiempo, alumnas y alumnos, léanla. Ojalá se animen a leer. Hace pocos días, yo en conversación con una colega en el cargo que yo tengo en una municipalidad, es periodista, ella es periodista profesional, una buena periodista, y yo le pregunté por alguna novela que haya leído, y no se acordaba de ninguna. Ella es mi amiga, yo la aprecio mucho, y no se acordaba de ninguna novela. De repente no has leído ninguna, le dije yo con toda franqueza, ¿no?
y eso no es bueno. La literatura es útil, además de que nos entretiene, nos deleita, estimados alumnos, la literatura también nos sirve para conocer mejor, para conocernos mejor nosotros mismos, conocer mejor a la condición humana, y en este caso de la literatura peruana, pues conocer, enterarnos de hechos, porque muchas veces la obra literaria se da en Vargas Llosa, se dan en Ribeiro, tienen que ver con hechos reales. Hay que leer literatura. Perdonen que me haya salido un instante del tema para invitarlos a que lean cuando puedan, lean. El tema entonces es la crítica, el rechazo a los regímenes dictatoriales, ¿no? Que él ha tratado, Vargas Llosa ha tratado en varias de sus novelas. En este caso, de nuestro país. Y como temas complementarios, la corrupción. ¿Cuándo no? La corrupción, que persiste, ¿no es cierto? Persiste la corrupción. Los ideales políticos juveniles que los encarna Zabalita. Él tenía ideales que sucumben, naufragan. Él es un hombre más o menos frustrado, casi frustrado. La hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, de las clases dominantes, ese es otro tema importante, complementario. Y la relación conflictiva entre padres e hijos. Claro, en este caso es un caso concretamente, el de Zabalita y su padre, don Fermín. Pero lo podemos aplicar a esa problemática en general, porque más frecuentemente de lo que imaginamos ocurre esto, ¿eh? De que las relaciones entre el padre, sobre todo, con la madre es menos frecuente, pero la relación con el padre a veces es conflictiva y nadie lo dice, nadie hace nada por remediarlo. Que claro, el llamado a hacerlo es el padre, ¿no es cierto? Pero también a veces el hijo podría intentar mejorar la relación cuando no es buena con el padre. Esas cosas suelen callarse y callar no es bueno. Hay una primera línea narrativa en la cual se desarrolla la historia de Santiago Zavala, desde luego, y están interconectadas con la segunda línea narrativa. Se describen los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría, ¿no es cierto? Y eso está perfectamente interconectado, ¿no? Es una obra de arte, ¿no? Que teje el autor por medio del narrador para presentarnos de manera que fluye, para el lector fluye muy bien, ¿no? Uno no se aburre en ningún momento, uno no se queda con la frustración de que no entiendo alguna parte de la... No, esta novela además, aparte, a pesar de ser de una trama bastante intrincada, ¿no? Los problemas sociales y políticos y económicos de un país, es un tema bastante difícil, bastante complejo, y sin embargo está presentado de una manera que fluye y uno, además de informarse, va disfrutando de la lectura de estos hechos. Sale la frase esta famosa, que la habrán escuchado ustedes, estimadas alumnas, estimados alumnos, ¿no? En la conversación entre Zabalita y Ambrosio, ¿y en qué momento se había jodido el Perú? Bueno, pues es una pregunta que todos los peruanos seguimos haciéndonos, ¿verdad? Yo creo que la respuesta es que por desgracia el Perú empezó a joderse con la independencia, con la presencia de Bolívar, y sigue jodiéndose hasta ahora, ¿no es cierto? No salimos de eso. Tenemos 5 minutos. Tienen ustedes fragmentos en el cuadernillo. Tienen fragmentos de las dos novelas. Tanto de La ciudad de los perros como de Confección en la catedral. En el primer caso, cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, el colegio queda en la perla, en el distrito de la Perla del Callao, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del colegio militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo cuyas ventanas acaban de abrirse. Un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón
y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. Miren la descripción, ¿no? Una descripción detallada, pero una perfecta descripción. La corneta que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo y en la difusa claridad brilla. La corneta brilla en la difusa claridad. Al llegar al tercer año se detiene en el centro del patio, a igual distancia de los 4 ángulos del edificio que lo cerca. Enfundado en su uniforme verduzco, desdibujado por los últimos residuos de la neblina, el soldado parece un fantasma. Lentamente pierde su inmovilidad, se anima, se frota las manos, escupe, luego sopla. Está como despertando. Sigo leyendo. Escucha el eco de su propia corneta y segundos después las injurias de los perros que desfogan contra él la cólera que les causa el final de la noche. Los despiertan con estos toques de corneta. Los perros son los alumnos de tercer año, ¿no? Que era el primer grado. Ya les dije, ¿no? Solamente había tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ellos son los perros que lo insultan, desfogan contra el pobre soldado encargado de tocar la corneta. Escoltado por carajos lejanos, el corneta se dirige a las cuadras de cuarto año. O sea, va tocando la corneta por cuadras, la cuadra de tercero, la cuadra de cuarto y la cuadra de quinto. Algunos imaginarios del último turno, son alumnos del último turno, han salido a las puertas anunciados de su llegada por la diana de los perros. Se escucha a lo lejos cuando toca primero en la cuadra de los perros. Se burlan de él, lo insultan y a veces le tiran piedras. El soldado camina hacia quinto. Ya está completamente despierto y su paso es más vivo. Allí no hay reacción. Los veteranos son los alumnos de quinto. Los veteranos saben que desde el toque de diana hasta el silbato llamando a filas tienen 15 minutos, la mitad de los cuales pueden aprovechar todavía en el lecho para dormir un poquito. El soldado regresa al galpón frotándose las manos y escupiendo. No lo asusta la indignación de los perros, el mal humor de los cadetes de cuarto. Apenas los percibe, está acostumbrado, ¿no es cierto? Esa es la rutina. Apenas los percibe. Salvo los sábados, estamos ya terminando. Salvo los sábados, a ver dónde estaba, ya me perdí por voltear a mirar la hora. Ese día, como hay ejercicio de campaña, la diana se toca 1 hora antes y los soldados temen estar de servicio. No les gusta, claro. A las 5 de la madrugada es todavía noche cerrada y los cadetes borrachos de sueño y de ira bombardean al corneta desde las ventanas con toda clase de proyectiles. Por eso los sábados los cornetas violan el reglamento, 2 puntos. Tocan la diana lejos de los patios desde la pista de desfile y muy rápido a fin de que no les caigan los proyectiles que le lanzan los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lean ustedes por lo menos por ahora los fragmentos y cuando puedan las 2 novelas. Las respuestas: 1C, 2D de Dante, 3B de bondad, 4A, 5B de bondad, 6A, 7C, 8A, 9D de Dante, 10B de bondad. Las preguntas 4 y 5 están planteadas de una manera muy interesante. Examínenlas nuevamente, al margen de que hayan acertado con las respuestas. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos del aula 34. Gracias por su atención y nos volvemos a encontrar la próxima semana para el repaso. Asistencia obligatoria, desde luego, el próximo día. Muy buenos días. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias, chicos. A Mercedes, a Aisha, a Lucía, a Nicole, a Eric, Daniel, a Luciana
etcétera. Le estoy leyendo los nombres de que puedo avisorar. Buenos días, chicos. Unos segunditos. Estamos queriendo compartir la pantalla. Listo. Buenos días a todos. Bien, buenos días. Esta semana terminamos el tema de funciones en lo que nos corresponde. Tenemos temas bastante interesantes porque vamos a ver aquí tipos de funciones, clasificación de distintas formas. Muy interesante el tema de hoy. Pero el detalle está en que vamos a hacer uso de las operaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, em, potenciación, radicación. Por ahí también hemos visto el tema de los logaritmos, ¿no? Entonces, todas las operaciones que conocemos pueden formar parte al momento de definir una función. Listo, comenzamos entonces. Bien, primero vamos a ver una clasificación que está dentro de lo que nos conocemos como funciones monótonas. Vamos a estudiar dos en particular, que son las funciones crecientes y decrecientes. Luego vamos a ver otra clasificación, las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Requerimos esto para poder definir las inversas de una función, que son también funciones. Entonces aquí vamos a ver el tema de función inversa. Y finalmente vamos a terminar con la función exponencial y la función logaritmo. Bien, entonces comenzamos. Bien, como les comentaba, las funciones monótonas son 4, de las cuales vamos a estudiar 2 de ellas, las funciones crecientes y las funciones decrecientes. Cabe aclarar que estas funciones son de carácter local. A ver, ¿a qué me refiero? Supongamos que yo tengo esta gráfica y veo así, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Bueno, aquí está un poco inclinado, pero bueno. Entonces, lo que observamos aquí es que al momento en que esta gráfica sube, lo que estamos viendo es que en ese intervalo esta función crece, ¿no? Crece, crece, luego decrece. Vuelve a crecer, vuelve a decrecer. Otra vez crece y otra vez decrece. Entonces, ¿a qué me refiero con que esta propiedad es local? Porque si yo tomo este intervalo,
Ya, si yo tomo, por ejemplo, este intervalo, de A a B, yo puedo decir claramente que eso está creciendo. Pero si tomo el intervalo, por ejemplo, de B a C, entonces en este caso, la gráfica me indica que la función está decreciendo. Y si yo tomo de C a D, tengo creciente. Y de D a E, pues será decreciente. Y si yo considero desde B hasta D todo este intervalo, pues simplemente la función en ese intervalo no crece ni decrece porque debe hacer una de las cosas nada más. Y acá vemos que decrece, crece, decrece. Así que la consideramos como que no es ni creciente ni decreciente. ¿Ok? Bien, entonces a eso me refiero con que la propiedad es local. Cambiamos este dominio, este conjunto dentro del dominio, y también puede cambiar la condición. Como estamos viendo aquí, aquí en ese intervalo es creciente, pero en este otro es decreciente. Entonces, esa es la propiedad local. Cambiamos el conjunto en el que estamos trabajando y la condición puede variar. Bien, teniendo en cuenta eso, ya que esta gráfica está dada de manera intuitiva, vamos a la definición. Entonces, vamos a considerar una función que va desde su dominio hacia los reales. Diremos entonces que esa función es creciente, ojo, sobre un subconjunto del dominio, ¿no? Ojo que este A puede cambiar y cambia la condición. Entonces, es creciente sobre este conjunto si al tomar dos elementos x1 y x2 en este conjunto A, como son un subconjunto de números reales, pues se pueden ordenar. Podemos decir que x1 es menor que x2. Y al momento de evaluar estos números bajo esta función f, entonces evaluamos f de x1, f de x2, la relación se mantiene. Ahí está. Si la relación se mantiene, entonces decimos que la función es creciente. ¿Qué relación se mantiene? La que hay entre los números se mantiene entre las imágenes de esos números. Pero no es en un caso particular, es cualquier par de números que tomemos. Por ejemplo, a ver, mire, gráficamente se ve de esta manera. Entonces, supongamos que yo tomo que este es x1. Y por aquí tengo x2. Claramente x1 es menor que x2. Ya, ¿qué pasa con el f de x1? Está por aquí. Ese es f de x1. Y el f de x2, pues está por aquí. Entonces estamos viendo que el f de x1 está aquí, el f de x2 está por aquí. Entonces claramente f de x1 es menor que f de x2. Y tomamos dos al azar, así que pueden ustedes tomar dos al azar siempre y cuando sepan quién es menor, quién es mayor, y van a verificar que a lo largo de toda la gráfica se cumple esta propiedad. Dados dos puntos en el eje X, dos números en el eje X, sus imágenes van a mantener esa desigualdad, porque la función es creciente. Ahora, si vemos la gráfica, si vemos esta gráfica, desplazándonos de izquierda a derecha, vamos a observar que el valor va aumentando. Entonces, de esta forma también podemos identificar que la función está creciendo. ¿Y cuándo es decreciente? También es una condición local, ¿no? Si en ese conjunto A se cumple que al considerar dos elementos, x1, x2, de modo que x1 es menor que x2, observamos que la relación entre sus imágenes cambia de sentido. Ahí está, x1 menor que x2, entonces f de x1 mayor que f de x2. Cambia la relación, ¿no? Cambia. Bien, entonces si lo vemos gráficamente, al desplazarnos de izquierda a derecha, vamos a ver que el valor de la función disminuye. ¿Ya? Y como les repito, estas son funciones monótonas, son 4 en total. Estamos concentrándonos en estas dos. ¿Por qué en estas dos nada más? Porque son las que más observamos en las gráficas de las funciones que conocemos.
A ver, veamos algunas propiedades. Y saber que es monótono también nos puede ayudar a hacer ciertos cálculos, ¿no? Bien, a ver, ¿y cómo determinamos si es creciente o decreciente si no tenemos la gráfica? Bueno, hay funciones especiales en las que podemos determinarlo ya por la forma de la función. Vamos a aprovechar aquí justamente esta función cuadrática que está definida solamente en este intervalo, ¿ya? Solamente en este intervalo. Nosotros sabemos que esta regla se puede aplicar a todos los reales, pero en esta función solamente se ha considerado como dominio de -1 a 4, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es creciente o decreciente? Primero vamos a la forma analítica y luego vamos a la parte gráfica, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a hacer es completar cuadrados. En este caso, para completar cuadrados, puedo sumar 4 y restar 4. De modo que x al cuadrado más 4x más 4 me va a generar x más 2 al cuadrado. Y menos 5 menos 4 me va a dar menos 9. O sea que eso sería x más 2 al cuadrado menos 9. Entonces le damos de esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a tomar dos valores x1 y x2 en este intervalo de -1 a 4, de modo que x1, digamos, sea menor que x2. Y a partir de aquí vamos a ir construyendo cómo sería f de x1 y f de x2, ¿no? ¿Qué relación mantendrían esas dos expresiones? Bien, entonces, teniendo en cuenta pues que x1 y x2 pertenecen a este intervalo y yo quiero darle forma a esta expresión, lo primero que tendría que hacer sería sumar 2, ¿no? Sumar 2 a ambos miembros de la desigualdad. Entonces, como aquí le vamos a sumar 2, sería x1 más 2, y al ser x1 un elemento de este intervalo, al sumarle 2, pues esto va a ser positivo, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? 0 menor que x1 más 2, y aquí miembro más 2, generamos que x1 más 2 es menor que x2 más 2. Elevamos al cuadrado. Si ambos son positivos, pues la regla dice que se eleva al cuadrado y no hay problema, ¿no? ¿Qué más nos falta? Restarle 9. Le restamos 9. Y listo, ¿no? Tendríamos por este lado entonces f de x1 y por este lado tendríamos f de x2. Y la relación que hay entre ellos sería que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, comenzamos aquí. x1 menor que x2 y hemos llegado a que f de x1 es menor que f de x2. Eso quiere decir que la función es creciente. Cuando la relación se mantiene entre los números y sus imágenes, entonces la función es creciente. Aclarando, en este intervalo. ¿Ya? Porque si tomo otro intervalo, podría ser que ya no sea creciente, ¿no? Bien, gráficamente observamos esto, miren. Si graficamos la parábola completa, su vértice sería el -2, -9, ¿verdad? Entonces, miren, -2, -9 estaría por acá. Un poquito más abajo, ¿no? Más o menos ahí. Nuestra gráfica solamente corresponde de aquí en adelante y ahí claramente vemos que es creciente, ¿no? Creciente. Pero vamos a completar la otra parte para analizar y llegar a una pequeña conclusión. A ver, lo que observamos aquí es que una función de este tipo, f de x, a por x menos h al cuadrado más k, si el a es positivo, será creciente en este intervalo. Perdón, decreciente, decreciente. ¿Ya? Y en este intervalo de aquí será creciente. Ahora, en cualquier subintervalo de menos infinito hasta h seguirá siendo decreciente. Y en cualquier intervalo de h a más infinito, o sea, el caso que tenemos aquí, ¿no? De aquí, si no me equivoco, parte de -1, ¿no? -1, de -1. En cualquier subintervalo será creciente.
¿Ya? Ojo, acordarnos de esto porque eso les puede servir bastante, ¿no? Listo. Y si el A es negativo, bueno, si el A es negativo, entonces primero es creciente, ¿no? En el intervalo de infinito negativo hasta h será primero creciente. Y en el intervalo de h a más infinito será decreciente. O sea, depende del A, ¿no? Si el A es positivo, primero decrece, luego crece. Si el A es negativo, primero crece y luego decrece. Entonces ya cuando tengamos una parábola sabemos dónde será creciente, dónde será decreciente y eso es de gran ayuda para hallar el rango sobre todo, ¿no? Listo, a ver, vamos con lo siguiente. Justamente lo que les decía, ¿no? Para el rango esto me ayuda mucho. Si la función es creciente, nosotros ya sabemos que para dos números mantiene el orden en sus imágenes, ¿no? Entonces, así tenemos la gráfica lo creciente. Por ejemplo, si tomamos el extremo inferior A, le corresponde f de A aquí abajo. Y si tomamos el extremo superior B, le corresponde f de B aquí arriba. Entonces, observamos que el rango va de aquí a acá, miren, desde f de A hasta f de B. Pero si observamos el dominio tenía extremos AB. Y estamos observando que el rango tendría extremos f de A, f de B. En otras palabras, si la función es creciente, yo evalúo aquí, aquí, y en ese mismo orden y manteniendo los extremos de los intervalos, tengo el rango. Así de sencillo, ¿no? En realidad eso lo hemos aplicado la semana pasada para la función lineal, porque la función lineal que vimos en uno de los ejemplos o ejercicios, esa función lineal era creciente. ¿Cómo sé que era creciente? Las funciones lineales, cuando la pendiente es positiva, es creciente, ¿no? Cuando es negativa, pues es decreciente. Y por eso le aplicamos esta propiedad. Ahora ya sabemos que no solamente es para la función lineal, sino es para cualquier función creciente. ¿Y qué pasa con las funciones decrecientes? Ahí se ve la gráfica, tenemos que el extremo inferior ahora me lleva al extremo superior del rango, mientras que el extremo superior del X del dominio me lleva al extremo inferior del rango. O sea, se invirtieron los papeles. Eso quiere decir que si yo quiero hallar el rango conociendo el dominio que es un intervalo, también evalúo los extremos, pero cambio el orden. Primero va f de b y luego va f de a. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, recuerden bien eso porque en general podemos decir, ¿no? Si la función es creciente o decreciente, cualquiera de las dos, siempre vamos a evaluar en los extremos. ¿Ya? Siempre vamos a evaluar en los extremos. A ver, esta función que está por aquí, definida por este f, le voy a dejar aquí un ejemplito. Ya, esta función que está por aquí es una función que es creciente o decreciente. Una de las dos. ¿Ya? Pero depende del intervalo donde ustedes trabajen. Si fijamos un intervalo, mejor, ¿no? Entonces aquí voy a colocar un intervalo. O sea, es decreciente, definitivamente, pero hay un tramo, hay una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo voy a considerar aquí los x mayores que 0. Entonces, es más, lo vamos a limitar un poquito más, ¿ya? Para que puedan hacer sus cálculos por ahí. Bien, entonces, para esta función, mi pregunta es, hay el rango.
¿Ya? Aquí estoy diciendo que el dominio es el intervalo de 0 a 5, abierto, y en base a eso hallemos el rango. Entonces, ya yo les digo que esa debe ser creciente o decreciente, una de las dos. Entonces, ¿cómo sé cuál es? Bueno, en realidad no me interesa mucho. Confíen en mí que es bien creciente o bien decreciente. Este tipo de funciones tiene como gráfica hipérbolas que son con ejes rotados, ¿no? No son las convencionales, ¿no? Las hipérbolas convencionales tienen dos hojas, pero son paralelas al eje X o al eje Y, ¿no? Esta hipérbola es muy especial. Todas las funciones de esa forma generan hipérbolas, pero con ejes rotados. Bien, entonces, ¿cómo haría el rango? Bueno, yo les sugeriría que evalúen en 0, en 5 y vean cuál es el menor y el mayor. Recuerden que en los intervalos hay un orden que se debe mantener. Cuando vean a dónde llegó el 0 y a dónde llegó el 5, quién es mayor, quién es menor, se van a dar cuenta si la función es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, solamente con el hecho de saber que es una de las dos, yo puedo hallar tranquilamente el rango de esa función. Bueno, y en este caso también nos decide la opción de averiguar si es creciente o es decreciente. Si el valor en 0 le sale menor que el valor en 5, entonces será una función creciente. Y si es al revés, pues será decreciente. ¿Ya? Entonces se los dejo ahí para que revisen ese casito. Bien, vamos a ver otra clasificación. Entonces aquí tenemos las funciones que son inyectivas, suryectivas y biyectivas. Esta clasificación también tiene que ver con un conjunto de partida y un conjunto de llegada. ¿Ya? Dentro del conjunto de partida vamos a considerar un conjunto, un subconjunto también, donde se cumplen ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir, a ver, aquí tenemos f que va del dominio de f, en B una función, y primero vamos a ver cuándo es inyectiva. Ojo, también es local. Entonces vamos a tomar un conjunto donde se cumple esa propiedad. Bien, entonces decimos que f es inyectiva sobre ese conjunto A, que es un subconjunto del dominio de la función, si y solo si dados dos elementos x1 y x2 en A, tales que las imágenes de x1 y x2 son iguales, entonces eso implica que los números x1 y x2 tienen que ser iguales. En otras palabras, ¿no? Si las imágenes son iguales, las preimágenes tienen que ser iguales. Y como es un condicional, tiene un recíproco. Un contrarrecíproco, ¿no? Que es equivalente. Bueno, en este caso nos interesa el contrarrecíproco porque es equivalente, ¿ya? También tiene recíproco, pero no nos sirve mucho en este caso. ¿Qué dice la contrarrecíproca? Bueno, niega el consecuente, que sería x1 diferente de x2, sería la negación del consecuente, ¿no? Y eso implica la negación del antecedente, es decir, f de x1 diferente de f de x2. En otras palabras, para números diferentes, las imágenes deben ser diferentes. Y bien, y este concepto se parece mucho a lo de función, solamente que ya no lo aplicamos al conjunto de partida, sino al conjunto de llegada. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, una función f que va de A en B, de modo que a x le asocia el 11, al 3, ¿no? Le asocia el 11, al 5 el 6, al 7 el 15 y al 9 el 17. Entonces, para que sea función, habíamos indicado que del conjunto A debe partir una sola flecha. Ya, eso lo hacía función. En este caso se cumple, ¿no? Todos tienen como punto de partida una sola flecha, ¿no? Acá podemos observar un solo puntito que parte únicamente al 11, ¿no? El 5 únicamente al 6, el 7 únicamente al 15 y el 9 únicamente al 17. Ahora, pero también observamos que a B llega una sola punta de flecha a cada uno de los elementos. Ya, para que sea función, aquí nosotros necesitábamos que saliera una sola flecha. Y aquí, para que sea inyectiva, necesitamos que a cada uno llegue una sola flecha. En este caso, vemos que es así, ¿no? Para el 11 llega una sola flecha, al 6 también, al 15 también, al 17 también. Por lo tanto, afirmamos que F es inyectiva.
F es inyectiva. Entonces, como ustedes pueden ver, el concepto es parecido al de la función, solamente que ahora analizamos el conjunto de llegada. Ahora, si ustedes recuerdan, teníamos una gráfica y sabíamos si era de una función si al momento de trazar rectas verticales, estas rectas cortaban en un solo punto la gráfica. ¿Cierto? Se llamaba la prueba de la recta vertical para ver si era una función o no. Bueno, del mismo modo tenemos una prueba de la recta horizontal para determinar si es inyectiva o no. Entonces, si tenemos una gráfica y empezamos a trazar todas las rectas horizontales que se pueda y siempre corta en un solo punto, diremos entonces que esa gráfica corresponde a una función inyectiva. Mientras que si trazamos una y encontramos que justo esa una que trazamos pasa por dos, corta la recta, perdón, corta la gráfica en dos puntos, o intersecta la gráfica en dos puntos, entonces automáticamente diremos pues que no es inyectiva. Es función sí, pero no es inyectiva. ¿Ya? Entonces esto es por la prueba de la recta vertical. ¿Ya? Entonces todo lo que acabamos de ver es para inyectiva. ¿Cuándo se dice que es sobreyectiva? Fácil. Sobre me indica que voy a usar todo el conjunto de llegada. Sobre, ¿no? Sobre, suryectiva. Suryectiva también se llama, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Será sobreyectiva, suryectiva, si el rango de la función es el conjunto B. En el ejemplo anterior, esa función es inyectiva y es sobreyectiva también, porque todos los elementos de B se han considerado. Se han usado todos los elementos de B. Entonces es sobreyectiva. Habíamos visto en ejemplos anteriores de la semana pasada que el conjunto de llegada no siempre era el rango, ¿no? Y el conjunto de partida no siempre era el dominio. Entonces aquí, para que sea sobreyectiva, necesariamente el rango tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Ahora, si queremos hacer una demostración para una regla, usamos esta parte, ¿no? Tomamos un y en b cualquiera y debemos encontrar un x en el dominio de la función, de modo que f de x sea igual a f de y. Pero como les repito, eso es para las demostraciones. Si tenemos una regla de correspondencia que queremos probar que corresponde a una función sobreyectiva, entonces usaremos esa segunda parte. ¿Ya? Si no, para mí la más fácil, la más sencilla es que el rango de la función sea igual al conjunto de llegada. Y diremos que es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? En este caso diremos que es biyectiva. Bien. Ahora, para que hablemos de función inversa, bueno, hay que aclarar, ¿no? Las funciones son relaciones. Todas las relaciones tienen una relación inversa, que se puede construir bastante fácil, ¿no? A ver, por ejemplo, si la relación R está formada por todos los X, Y que están en A por B, tales que cumplen alguna propiedad, ¿no? Vamos a ponerlo inicialmente así. Entonces, la relación inversa está formada por los Y, X. O sea, simplemente cambiamos el orden. Nada más. Esa es la inversa, ¿no? Ahora, si cada relación tiene inversa, todas las funciones tienen inversa también. Pero hay un detalle. Esa inversa puede ser función o no. En nuestro caso nos vamos a encargar del estudio de las inversas que son funciones. Para ello, necesitamos que la función sea inyectiva. Entonces, si tenemos que f es una función inyectiva definida de a en b, a ver, acá colocamos nuestros conjuntos a y b, la función f justamente va de en b, de modo que a cada x que está en el dominio de la función le asocia un y igual a f de x que está en el rango de la función. Entonces, ¿qué hace la función inversa?
va a retornar, ¿no? A ese y lo va a llevar al x. Pero al momento de aplicarlo, esa inversa que le vamos a llamar f asterisco, al y le va a asignar f asterisco de y. Y ese va a ser justamente el valor de x. Aquí estamos considerando al revés, ¿no? F asterisco. Y sucede que el dominio de la función inversa sería igual al rango de la función, mientras que el rango de la función inversa es igual al dominio de la función f. ¿Ya? Y estamos anotando en este caso f asterisco por la inversa. Ahora, entonces esta función f asterisco que va de b en a cumple lo siguiente, es lo que estamos viendo en la gráfica. X es el f asterisco de y, pero eso es sí, solo si f de x es igual a y. O y igual a f de x, ¿no? Yo recomiendo usar esto cuando queremos hallar f asterisco en un puntito, ¿no? En un valor. Cuando no conocemos el f asterisco, solamente conocemos el f. Entonces yo recomiendo esto porque es mucho más rápido, ¿ya? Pero en algunos casos nos van a pedir hallar la inversa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, una parte que nos falta precisar es esta, ¿no? El dominio de f asterisco es el rango de f, que ya lo habíamos indicado en la gráfica, y el rango de f es el dominio de f asterisco es dominio de f, ¿no? Ya está. Entonces, ojo, ustedes conocen inicialmente la función f, así que el dominio y el rango lo pueden calcular y lo deben calcular primero para saber cuál es el dominio y el rango de la función inversa. Perdón. Bien, entonces, vamos a ver cómo se hace el cálculo de la función inversa, pero como les repito, no es recomendable hallar la función inversa, su regla, y luego el dominio y el rango, no, al revés. Ustedes primero deben calcular esto. Lo primordial es el dominio, porque sabemos que las reglas no van solas, las reglas requieren un dominio donde se va a aplicar. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, debemos hallar primero el rango de la función, ya que con eso tendríamos el dominio de la función inversa. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro primer paso. Vamos a hallar el dominio de la función inversa, es decir, el rango de la función. Ahí está, paso número I. Bueno, paso I, ¿no? Ya, ahora, vamos a despejar luego de eso. Normalmente las reglas de correspondencia nosotros les hemos dado ya en los ejercicios de la semana anterior. Ellos son pues el y está expresado en función de x, ¿no? El y es igual a f de x, ¿no? ¿Ya? Entonces el y es igual al f de x. Y cuando vemos las reglas de correspondencias, por lo general vemos el f de x, ¿no? El f de x por lo general lo vemos. Entonces, para hallar la inversa, lo que vamos a hacer es despejar ahora, ¿no? Despejar x. Y escribirlo en función de y. Ya lo escribimos en función de y. Ahora, ese sería nuestro paso 2, ¿no? Una vez que ya lo hemos despejado, entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a colocar f asterisco de y en lugar de x. Hacemos este cambio y terminamos finalmente cambiando la variable y por x. Algo más que cumple la función inversa lo tenemos aquí en esta observación. Si aplicamos f en f asterisco de y, eso va a ser y para todo y en el dominio de f asterisco,
mientras que f asterisco de f de x va a ser x para todo x en el dominio de f, que es equivalente pues a hacer esto, ¿no? Ah, ya, x es igual a f asterisco de y, ah, ya, entonces le aplico f. Se va, y tendríamos que f asterisco es igual a y. ¿Qué es esto? ¿Mm? Ahí tienen mucho que ver ellos. Entonces, pueden aplicar la propiedad o pueden aplicar esta que está aquí, encerradita, cuando queremos hallar el valor de un número, ¿no? Nada más, ¿no? F asterisco de 5, por ejemplo, queremos hallar. Ya, entonces aplicamos esto, ¿no? Es lo que yo recomiendo. Pero también, por lo menos en esta práctica, nos interesa también que ustedes calculen esa función inversa, por lo que vamos a calcularla y vamos a reemplazarla. Pero también vamos a ver el otro caso, ¿no? Porque la idea es que aprendan cómo calcularlo por si les piden eso, pero también ver algunas opciones más rápidas, ¿no? Listo, a ver, vamos con el siguiente. Ejemplo. Bien, vamos a considerar entonces ahora una función inyectiva f y la vamos a definir de esta manera, ¿no? F de x igual a 2x menos 1, 2x menos 1 sobre 5, x pertenece al intervalo de menos 2 a 7, y en base a eso nos pide determinar la regla de correspondencia de f asterisco de x. Ya. Bueno, el que sea inyectiva, ojo aquí si les doy una pauta, esa es una función lineal. Ya, todas las funciones lineales son inyectivas, ahí anótenlo. Dato. Todas las funciones lineales son inyectivas. O sea, si aquí no me lo decían, yo lo podía determinar, ¿no? Bien, entonces nos piden determinar la regla de correspondencia de f asterisco de x. Aquí tenemos que hallar la regla, entonces hay que aplicar todos los pasos. Lo primero que dice entonces la regla es que tenemos que hallar el rango, ¿no? Entonces, consideramos lo siguiente, el y es 2x menos 1 sobre 5, el dominio es el intervalo abierto en menos 2 a 7, así que el x va a ser mayor que menos 2, pero menor o igual que 7. Y a esto le vamos dando forma, ¿no? Lo multiplicamos por 2, tendríamos menos 4, 2x y 14 en los extremos. Le restamos 1, menos 5 a la izquierda, 13 a la derecha nos quedaría, ¿no? Y finalmente dividimos entre 5, nos quedaría menos 1 en la izquierda y 13 quintos en la derecha. Por lo tanto, como el 2x menos 1 sobre 5 es el f de x, o sea, el y, eso nos va a dar el rango. Así que el rango sería el intervalo de menos 1 abierto a 13 quintos. A ver, pregunto por si alguien me puede responder. ¿La función es creciente o decreciente? Entonces, habíamos visto que las funciones lineales, bueno, había comentado yo a ustedes que las funciones lineales o bien son crecientes o decrecientes. Ya, vamos a verificar, ¿ya? Si yo evalúo f en menos 2, que es este extremo del dominio, me queda lo siguiente. 2 por menos 2 sería menos 4, menos 1, menos 5. Menos 5 sobre 5 sería menos 1. Ahora voy a evaluar f en 7, que es este otro extremo. Entonces 7 por 2, 14, menos 1, 13 serían 13 quintos. 13 quintos. Bien, entonces, fíjense, al menor valor le corresponde el menor valor y al mayor, el mayor valor. Entonces, si el dominio era el intervalo de menos 2 a 7, abierto aquí, cerrado aquí, entonces el rango sería de menos 1 a 13 quintos, abierto aquí y cerrado aquí. Entonces también podemos hallar el rango de esta manera, ¿no? Nos podemos ahorrar unos pasitos, ¿no? Unos pasos. Bien, ya sabemos que la función es inyectiva, ya sabemos que ese es el rango, que lo podemos hallar de distintas formas. Ese es el paso I. Paso 2 I, ahora vamos a despejar la variable X. Entonces, para esto, este 5 pasa a multiplicar. Primero, ¿no? 5 pasa a multiplicar, el 1 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. Ya está despejado el X. ¿Cuál es el tercer paso?
cambiamos X por F asterisco de Y, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, F asterisco de Y, listo. Y último, cambiamos el Y por X. Y ya está. Pero la regla de correspondencia no va sola. Tenemos que acompañarla del dominio de la función, pero el dominio de la función inversa es el rango de la función. Por eso es que lo primero que hacemos es calcular el rango de la función original. Ya está. Teniendo la regla de correspondencia y el dominio de la función, pues ya tenemos completo lo que nos pedía, ¿no? La regla no va sola, sino que también tiene que ir con el dominio de definición. Muy bien. A ver. Bien, veamos entonces ahora la última parte. Vamos a ver función exponencial y función logaritmo. Cabe indicar que vamos a ver los más elementales de estas funciones, ya que se pueden generar combinaciones. Eh, es una operación que se realiza entre las operaciones, las funciones, perdón. Aparte de que los podemos sumar, restar, multiplicar o dividir, también elevar a una potencia, raíz y todo lo demás. Hay una operación que se llama composición de funciones, en la que nos permite tomar dos funciones y entre ellas componerlas, ¿no? Hacer una composición. En su momento les voy a indicar ahí donde pueden ver ustedes esta composición. Aquí tenemos f de x igual a b a la x, eso se le conoce como función exponencial, la más básica, como les decía. Para esto el b tiene que ser real positivo y diferente de 1. Ahora, vamos a ver dos casos. Cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Y cuando la gráfica corresponde a b mayor a 1, sería la de azul, entonces decimos que es creciente. En ambos casos es inyectiva, ¿ya? Sea mayor que 1 o entre 0 y 1, la función va a ser inyectiva. Solamente que si está entre 0 y 1 va a ser decreciente, y si es mayor que 1 sería creciente. ¿Ya? Pero recuerden, no se olviden, la función exponencial es inyectiva. Bien, algo similar trabajamos con la función logaritmo. ¿Cómo es la función logaritmo? Vamos a tener un log en una determinada base y lo vamos a aplicar en distintos números. Justamente ahí viene la función, ¿no? Esa base tiene que ser real positivo y diferente de 1 y el x puede tomar cualquier real positivo. Bien, también tiene un comportamiento gráfico. Si b está entre 0 y 1, entonces será decreciente. Si b es mayor que 1, será creciente. En ambos casos tenemos que la función g, en este caso, es inyectiva, ¿no es cierto? Inyectiva. Ahora, si yo tengo una función que es creciente y la compongo con otra función creciente, ¿qué creen que me dé? ¿O no hay ninguna relación? A ver, tengo una función creciente, la compongo con otra que también es creciente. Puedo determinar si es creciente o no, no sé, no es nada, o si las dos son crecientes, será decreciente. ¿Qué consideran ustedes? A ver. Bueno, se los consulto porque nosotros vamos a trabajar funciones no tan básicas como esta. Por ejemplo, a ver, ¿cómo creen ustedes que será esta función? Ya no es la x, pues no es 2x menos 6. ¿Cómo será esta? ¿Seguirá siendo creciente? Sabiendo que la base es mayor que 1. ¿O no puedo determinarlo? ¿Mm? Son pequeñas cuestiones que los pueden ayudar a hacer cálculos rápidamente.
A ver, en ese caso en particular, si b es mayor que 1, teniendo en cuenta que y igual a 2x menos 6 es una función lineal creciente, porque el coeficiente principal vale 2, entonces al evaluar b, al elevarlo a la 2x menos 6, seguirá siendo creciente. Y si la función que yo hubiera colocado en el exponente fuera decreciente, pues b elevado a ese exponente sería decreciente. ¿Mm? Entonces, si combinan creciente con decreciente, va a dar decreciente. Creciente, creciente, creciente. Y decreciente, decreciente quedará. ¿Mm? Decreciente, decreciente, ¿qué va a dar? Pues si es composición de dos funciones decrecientes, pues la composición será creciente. Ahora, no voy a formalizar lo de la composición, pero ya para que ustedes se den cuenta más o menos cuando hay funciones relacionadas unas con otras, ¿no? Listo, vamos a pasar entonces a ver los ejercicios de clase. Bien, tenemos aquí el ejercicio número 1. Dice, el trekking es una actividad física en la que se corren parajes naturales. La gráfica muestra la altitud ADT en metros alcanzada en un trekking realizado por un grupo de excursionistas durante 3 horas. El recorrido duró 10 horas. Inicialmente este grupo se encontraba a 400 metros de altitud, mientras que 6 horas después alcanzaron la máxima altitud y al llegar a su destino, el grupo estaba a 200 metros de altitud. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Listo, a ver, avancemos. Observen cómo se mueve el personaje aquí en la gráfica. Ahí está, miren cómo cómo hizo el recorrido. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que observamos? Crece, se mantiene constante, crece, decrece, se mantiene constante y decrece. Bien, analicemos cada una de las proposiciones entonces. A ver, número 1 dice, el intervalo donde la función a es creciente, em, perdón, un intervalo donde la función a es creciente, es desde el momento de partida hasta 2 horas después. A ver, revisemos. Del momento de partida hasta 2 horas después. Sería eso, ¿no? Vemos la gráfica y efectivamente si nos desplazamos de izquierda a derecha, aumenta su valor. A ver, aquí vemos que ya está creciendo. Efectivamente. Por lo tanto, esta primera sería verdad, ¿no? Verdad. A ver, 2. Dice, la función a es creciente entre las 8 horas y 9 horas. A ver, veamos. Miren, ahí está, entre las 8 y 9 horas. Lo que observamos es que se mantiene constante, ¿no? A ver, un segundito, ¿no quiere pasar? Ahí está, entonces esto sería
falso, ¿no? Porque estamos viendo que se mantiene constante, no aumenta ni disminuye, así que falso. A ver. Entonces, si dice la función A es inyectiva en la última hora de recorrido. Ya, si nos vamos a la última hora de recorrido sería de 9 a 10. Y efectivamente es inyectiva, ¿no? Porque si trazamos rectas horizontales, vamos a ver que en esa última hora, solamente en esa última hora, ojo, tendríamos que trazar rectas horizontales, va a cortar en un solo punto, ¿no? Por lo tanto, sí, es inyectiva. Entonces aquí, ¿la función A es inyectiva en la última hora de recorrido? Sí, verdad. Ahí está. Cuarto, la función A es decreciente únicamente entre las 6 y 8 horas. A ver, si retornamos a la gráfica, vamos a ver que eso no es cierto, pues no, porque hay dos intervalos donde es decreciente. Uno sería entre las 6 y las 8 y el otro sería entre las 9 y las 10. Ahí lo vemos. Por lo tanto, tenemos que esa de ahí es falsa, ¿no? Porque no es el único intervalo. Hay otro, donde es decreciente también. A ver, listo, ahí está. Entonces sería falso. Por lo tanto, nuestra respuesta sería verdad, falso, verdad, falso. A ver, vamos a retomar ya que se trabó un poquito aquí. A ver, primero, ¿no? Dice un intervalo donde la función A es creciente, es desde el momento de partida hasta 2 horas después. Y eso es correcto. El momento de partida hasta 2 horas después, tenemos que aquí es creciente. Pero no es el único. Hay este también, ¿no? Donde es creciente. Pero aquí dice un intervalo. ¿Es cierto es que es un intervalo? Sí. El otro intervalo sería de 3 hasta 6, ¿no? ¿Pero es uno? Sí, verdad. La función A es creciente entre las 8 horas y las 9 horas. Bueno, vamos entre las 8 y las 9. Pero esto era aquí, ¿no? De 8 a 9. Y ahí la gráfica es así horizontal, así que ahí no es ni creciente ni decreciente. 3 dice, la función A es inyectiva en la última hora del recorrido. Entonces vamos a la última hora, está por aquí. Ujú. Inyectiva, ¿no? Entonces trazamos rectas horizontales y vamos a ver que corta en un solo punto, por lo tanto, verdad. 4 dice, la función A es decreciente únicamente entre las 6 y 8 horas. Bueno, pero es decreciente, miren, aquí y aquí, ¿no? En este intervalo y en este intervalo. Y por eso dijimos que era falso, porque no es únicamente, hay otro intervalo. Por lo tanto, respuesta, verdad, falso, verdad, falso. Ya, ahora sí, C sería la alternativa de la respuesta. Y ahí lo tenemos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna preguntita por ahí? ¿Ven? No hay ninguna preguntita, ninguna consulta. Entonces, lo que podemos observar en esta gráfica es que hay tramos en que crece, hay tramos en que decrece, hay tramos en que se mantiene constante, ¿no? Entonces podemos partirlo en intervalos de crecimiento y decrecimiento, como hemos visto aquí, ¿no? También hay algo aquí que podemos reforzar que indica lo siguiente. Si una función es creciente, es inyectiva y viceversa. ¿Ya? A ver, pero aclarando, ¿no? Si es creciente, es inyectiva. Si es decreciente, es inyectiva. Si es inyectiva, puede ser bien creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar unos minutitos aquí, vamos a hacer un breve receso y regresamos con los ejercicios que faltan.